Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Espero que se encuentren ustedes muy bien. En esta ocasión hablaré de un tema un poquito correlativo al video anterior que tal vez subí de qué es la Profeco. En esta ocasión hablaré un poquito de cómo denunciar o cómo es un poquito el procedimiento directamente con Profeco. Obviamente, para estar mejores informados, en el caso concreto que tal vez no se tengan algún tema de interés, que vayan a reportar algo, vayan a querer denunciar algo, pues es mejor que acudan directamente a las instituciones para que le den la información un poquito más precisa. Todo esto que les voy a mencionar obviamente es lo básico de tal vez de la Profeco y que en futuras situaciones tal vez les pueda ayudar este tipo de videos. Como les mencionaba en el video anterior, Profeco es más o menos como un juez, se podría decir, es aquel que va a impartir la justicia ante los derechos del consumidor. La Profeco, como en el video anterior les había mencionado, no solamente es para productos, sino también para servicios, aunque también me faltó destacar un punto muy importante. También inclusive cuando son riesgos que pueden presentarse para el consumidor final, es decir, no sé, supongamos que vas a una carnicería y en esa carnicería ves que el producto no está en excelente estado o que simplemente es antihigiénico, puedes acudir ante Profeco. O simple y sencillamente vas a algún lugar, algún, no sé, edificio y ves que ese edificio no cumple con las medidas de seguridad pertinentes o determinadas obviamente en cada entidad federativa, pues evidentemente puedes acudir directamente a Profeco. Supongamos que tú estás en alguno de estos supuestos, puedes acudir a Profeco. Hay dos formas de acudir, una es mediante la denuncia y otra mediante la queja. Bien, vamos a tratar de diferenciar. En ambos casos, el sujeto debe de ir directamente a Profeco. La denuncia, ¿qué es? Bueno, pues la denuncia en particular es aquello que dejas asentado como sujeto. Supongamos que yo como sujeto o persona física acudo a Profeco, puede dejar asentado por medio de una denuncia que tal vez algún producto estaba en mal estado, que algún producto tiene exhibida pues publicidad engañosa o simplemente no cumple realmente con los requisitos que establece la ley. Puede ser también en particular que no te hayan proporcionado lo que tú en particular deseabas, como algún servicio. Más usuales o más utilizados es, por ejemplo, cuando no te dan los kilos correctos, puedes acudir directamente también a Profeco. Una vez que tú presentas tu denuncia, directamente Profeco va a coordinar con el personal que obviamente tengan disponible en ese momento, porque hay que contemplar que pues hay muchas denuncias. Pues va a acudir el personal altamente capacitado de Profeco para poder verificar esa situación. Obviamente, de constatar mediante estos intermediarios o mediante estos servidores públicos de la Profeco, verifican que tal vez la denuncia ya antes presentada por un sujeto físico, se dan cuenta que es verdad aquella denuncia, pues obviamente van a sancionar al establecimiento y obviamente las sanciones son muy variables, obviamente dependiendo de la denuncia que se haya realizado. Aquí me gustaría recalcar algo y que es muy importante también puntualizarlo. Entre más denuncias haya sobre un mismo producto o un mismo servicio, obviamente, y perdón que recalque tanto el obviamente, pero el personal de Profeco pues, obviamente estará un poquito más presionado. La estructura de la denuncia realmente pues no tiene tanta ciencia, solamente es presentarte, te dan un formato para que tú en Profeco lo llenes con los datos del proveedor, el asunto al que pues obviamente estás yendo a tratar, la dirección y en sí una descripción breve del problema o de la situación que has pasado. Las quejas en concreto y para tratar de diferenciar es igual presencial, simplemente aquí es un poquito más formal. Evidentemente porque la afectación es un poquito, no se podría decir que es un poquito más severa, pero sí afecta un poquito más directo al cliente. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, si no te están respetando, no sé, un ejemplo, contratas tal vez algún servicio de autobuses o un servicio de boletos de avión. En los términos y condiciones no te especificaron que el equipaje, ahorita que se están presentando muchas situaciones de boletos a 600 pesos de avión, ida y vuelta, obviamente pues tú dices, oh caray, pues es bastante importante pues esa situación. Obviamente tú te quedas convencido de que bueno, pues de perdido va una maletita de 5 kilos, llegas y nunca te especificaron realmente que había algún término o alguna condición que venía o inclusive o engañosa o simplemente no venía.
y después llegando a la aerolínea o al momento de documentar, te dicen, ¿sabes qué? Esto pues no va. Y tú te quedas de, bueno, a mí no me explicaron, o bueno, eso no venía, o bueno, eso era contrario a la publicidad que tú tenías. En fin, muchas situaciones y así se la gastan lamentablemente las aerolíneas con los términos y condiciones que yo siento y yo considero que deberían ser, a título personal obviamente, hacer inclusive una iniciativa de ley en donde los términos y condiciones no sean tan largos, y no por el hecho de que a una persona le dé flojera o a mí me dé flojera poderlo leer, pero la realidad es que imagínate leer unos términos y condiciones de más de 10 hojas, pues creo que, claro, hay personas que sí lo hacen, pero yo considero que eso es demasiado, ¿no? Todo como para tratar de disfrazar un poquito la situación. Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo quiero decir que el día de hoy es lunes. En los términos y condiciones que aplican las empresas, te dicen que derivado de la situación y sobre todo por las situaciones en particular del mundo entero, en donde el gobierno y las estructuras, todo eso te lo dicen para solamente decir que el día de hoy es lunes. No sé si me explique. En fin, no entraré un poquito más en detalle. Creo que el que entendió, entendió. En este caso particular de las quejas, el afectado deberá acudir directamente ante Profeco, obviamente, como ya lo había mencionado anteriormente. Número 1. Nombre de la persona. Domicilio particular. Claro que tu identificación oficial, contrato o recibo o simplemente un comprobante de lo que vas a acudir ante Profeco. Nombre y domicilio del proveedor. En el caso que no lo conozcas, nombre y domicilio de donde contrataste este servicio, por ejemplo. Descripción del bien o sobre todo, en caso de que sean de servicios, pues el servicio que vas a quejarte. ¿Qué se recibió y el objeto de esta queja? Es decir, una breve narración de lo que pues prácticamente no estás conforme y por eso estás yendo no a impugnar, no se puede impugnar, pero sí a quejarte. Formato de recepción y despido. Más o menos esto es lo que tú necesitas para poder acudir ante la Profeco. Insisto, yo no quiero ser responsable de tal vez algunas acciones de las empresas en el sentido de que pues obviamente yo solamente les trato de transmitir la información que yo conozco. Obviamente ustedes necesitan acudir a Profeco para que les den un poquito de información exacta. Yo solamente trato de orientar en el caso concreto de alguna situación en particular, qué es lo que les pudiera corresponder en este caso, sea denuncia o sea queja. Para eso, vuelvo a reiterar, acudan mejor a las instancias. De mi parte sería todo, que pasen ustedes un excelente día.